Buenas tardes. Les saluda el doctor Juan Pablo Moreira Díaz y quiero comentarles que me siento muy afortunado de que me puedan permitir contar con su valiosa presencia en esta actividad, en la cual vamos a abordar el tema sobre la relación entre el uso de insulinas y la obesidad. Como primer punto vamos a mencionar que la obesidad es ya un problema de salud pública que ha venido cobrando cada vez más relevancia, siendo responsable de casi 3 millones de muertes en el 2021 en la región de las Américas. Las tasas de obesidad y sobrepeso se han triplicado en los últimos 50 años, afectando a más del 60% de la población en la región. De hecho, 8 de cada 10 muertes en nuestra región se dan a consecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles, siendo posible prevenir al menos la tercera parte de las mismas. Esta situación preocupante también afecta en la actualidad a la población de niños y adolescentes a nivel mundial, siendo que para nuestra región, Centroamérica, la obesidad se presenta en alrededor del 15 hasta el 35% de los niños de ambos sexos. Cuando vemos el desglose por país en el reporte de la OEPS para el 2022, se documenta que Costa Rica tiene una prevalencia de obesidad de poco más del 25% y Guatemala de alrededor del 22%. El Salvador y Nicaragua están justo detrás de Costa Rica en cantidad de habitantes con obesidad. Esto en sí es ya un gran problema de salud pública para nuestra región, pero a su vez se agregan situaciones que juegan un papel importante en la génesis de la obesidad, como el rol que juegan y han jugado las multinacionales de productos alimenticios, que con sus estrategias y políticas de promoción para incrementar ganancias han logrado influir en la generación de las políticas de alimentación en el mundo, promoviendo sociedades con ambientes ampliamente obesogénicos que han, a su vez, incrementado de manera marcada la cantidad de personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles, y países donde la dupla de sobrepeso y obesidad afecta a más del 60% de la población, como México y Guatemala. Hacer esta reflexión es importante porque resulta que alrededor del 90% de los casos de diabetes tipo 2 son atribuibles a sobrepeso y obesidad, situación que vemos reflejada en esta gráfica en la que se puede observar que desde un 10% de prevalencia aproximada de obesidad y sobrepeso en 1960, la misma aumentó a más del 50% después del 2010. Pero, ¿cómo se conectan la obesidad y la diabetes en este caso? De manera muy resumida, hay dos grandes puntos de influencia. El primero es la generación de resistencia a la insulina, que induce un incremento compensatorio en la secreción de la misma desde las células beta del páncreas, conllevando a hiperinsulinismo y gradualmente a una disfunción de la célula beta, la cual luego de un tiempo desemboca en diabetes. Y como segundo punto importante, la inflamación crónica que se genera en pacientes con obesidad y que es causada por la secreción excesiva de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6. Eventualmente, las condiciones que llevan a obesidad, como la sobrealimentación, el bajo gasto de energía y la poca actividad física, interactúan con factores socioculturales, comorbilidades, edad, malos hábitos de vida y otros factores como sarcopenia, favoreciendo el desarrollo de diabetes y otras anormalidades metabólicas. Ahora bien, cuando ya tenemos un paciente con diabetes, ¿en qué momento debe considerarse el uso de insulina como elemento importante en el manejo terapéutico? En general, se puede considerar necesario usar insulina en dos momentos. Uno, al inicio de la enfermedad, cuando existan datos claros de que el paciente se encuentra en catabolia, sobre todo manifestada con pérdida de peso, cetonía intensa, síntomas cardinales de diabetes, o si se presenta con una hemoglobina glucosilada A1C mayor del 9%, o durante el seguimiento crónico del paciente de manera transitoria, por ejemplo, en el caso del embarazo, o permanente cuando el paciente desarrolla falla a hipoglucemiantes orales. El momento de inicio de la administración de insulina puede ser difícil tanto para el médico como para el paciente y su familia, debido a factores, en el caso del médico, que tienen relación con el nivel de conocimiento de la manera de iniciar y progresar o regresar en el uso de esquemas de insulina, y por parte del paciente con ideas preinstaladas relacionadas con mitos y complicaciones que se tienden a considerar derivados del uso de insulina. El papel educativo del médico y de la educadora en diabetes cobra especial relevancia para facilitar el proceso de superación de las barreras y el logro de las metas clínicas para el paciente.
Hay dos situaciones de especial importancia en el uso de insulina como parte del esquema de manejo farmacológico del paciente con diabetes. Uno es la posibilidad de que el paciente pueda presentar hipoglucemia, en cuyo caso el abordaje preventivo es básico para reducir su presentación y su severidad y facilitar la resolución de la misma. Y el otro aspecto tiene que ver con la inducción de ganancia de peso del paciente, situación que deriva del mismo efecto de la insulina, ya que es prácticamente el prototipo de hormona anabólica, es decir, su función principal es formar, guardar y depositar. De esto se deriva que se reporten ganancias de peso de entre 1.8 hasta 6.6 kilogramos en los pacientes que utilizan insulina. Desde los años 90 se tiene documentado precisamente la relación entre el uso de insulina y ganancia de peso. De hecho, desde antes, pero acá tenemos reportes como el UKPDS, estudios de Nathan y otros autores que han reportado los datos ya comentados. ¿Qué factores se pueden relacionar con el aumento de peso en estos pacientes? Se han considerado aspectos variados, pero los más relacionados a este efecto tienen que ver con el nivel de hemoglobina glucosilada A1C pretratamiento, la dosis de insulina que se llega a utilizar, el esquema mismo utilizado de insulina, el índice de masa corporal al inicio del tratamiento y el uso de otros fármacos hipoglucemiantes. A mayor hemoglobina glucosilada A1C pretratamiento, más ganancia de peso. A mayor dosis de insulina y mientras más intenso sea el tratamiento, más ganancia de peso. A menor índice de masa corporal al inicio del tratamiento, mayor ganancia de peso. Cuando utilizamos concomitantemente medicamentos que se asocien a una reducción de peso, como los inhibidores de SGLT2, los agonistas de receptores de GLP-1 o incluso la metformina, puede haber una menor ganancia de peso para los pacientes. ¿De qué manera podemos limitar la ganancia de peso en nuestros pacientes que necesiten insulina? Evidentemente, el aspecto educativo es trascendental. Por ejemplo, enseñándoles a contar calorías o simplemente a que seleccionen de mejor manera los alimentos que van a consumir. Se les debe aconsejar que reduzcan el tamaño de las porciones, incrementar el consumo de agua pura. De hecho, muchas personas toman muy poco para lo que deberían tomar. También es importante educar al paciente para que evite saltarse comidas, ya que esto podría incrementar el riesgo de hipoglucemias, con las subsecuentes ingestas compensatorias de alimentos o bebidas dulces para corregirlas. A su vez, se debe procurar que el paciente realice actividad física y ejercicio de manera regular y, por último, el hecho de poder combinar el uso de insulina con otros medicamentos para reducir las dosis de la misma e incluso eventualmente suspender su administración. El plato saludable debe constituirse de vegetales y frutas, granos enteros no procesados y proteína saludable, además de aceites saludables y consumo de suficiente agua pura. Este es un concepto de suma importancia transmitirle a los pacientes. ¿Existe alguna diferencia en el tipo de insulina y el impacto sobre el peso corporal de los pacientes? Al final de cuentas, toda vez que el paciente diabético descompensado utiliza insulina como parte de su tratamiento y se logre compensar, uno espera que gane peso, pero además de los factores que ya comentamos, también el tipo de insulina que se utilice podría afectar cuánto peso al final se va a incrementar. En este sentido, la insulina que menos se asocia a ganancia de peso es la insulina Detemir. En este estudio que está reflejado en esta gráfica, que es de Rosenstock, en el cual durante 52 semanas comparó el efecto de insulina Detemir contra la argina, la primera se asoció a un aumento significativamente menor de peso, con una diferencia de casi 1 kilogramo entre ambas. En otro estudio observacional prospectivo realizado en España en pacientes que por primera vez iban a recibir insulina por diabetes tipo 2, no solo mejoraron su control metabólico, sino que de hecho el grupo tratado con insulina Detemir manifestó una reducción del índice de masa corporal inicial de hasta menos 4.2 kilogramos por metro cuadrado. La insulina sigue y seguirá siendo parte importante de las guías de manejo de diabetes independientemente del contexto clínico del paciente, ya sea que tenga riesgo alto de falla cardíaca o renal, enfermedad aterosclerótica mayor, o si las tiene o si no las tiene, principalmente si otras intervenciones médicas no han logrado alcanzar las metas de control glucémico para el paciente individual. ¿Cuándo se debe entonces iniciar insulina? Haremos generalmente como un agregado a otros medicamentos que el paciente ya debería estar utilizando, a menos que el paciente esté cursando con las situaciones que conversamos al principio, como las que indican un catabolismo incremental. Posteriormente vamos a ir
progresando desde un esquema basal, pasando por un esquema de insulina basal prandial, luego basal bolus, o incluso considerar la utilización de esquemas con bomba de infusión continua. No está de más enfatizar la necesidad de educar al paciente para prevenir, manejar y resolver los episodios de hipoglucemia, como ya lo comentamos anteriormente. Todos estos aspectos se van a discutir de manera oportuna en otras sesiones. Para concluir, los dejo con este caso clínico. Se trata de una mujer de 38 años de edad con fuertes antecedentes heredofamiliares de diabetes, quien consulta por presentar cansancio, fatiga progresiva, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Todo esto desde hace un mes de evolución aproximadamente. Presenta en el momento de la consulta una glucosa sérica en 450 miligramos por decilitro y el nivel de hemoglobina glucosilada A1C de 11.6%. ¿Cómo deberíamos tratarla desde un inicio? Muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco por acompañarnos en esta sesión y los espero en la sección de preguntas y comentarios. Hasta la próxima.